Hola, Dios te bendiga. La palabra de hoy es Primera de Samuel, capítulo 30, donde narra la historia de cuando el campamento de David fue asaltado por los amalecitas. Ellos tomaron las mujeres y todas las pertenencias de David y sus hombres. Cuando ellos llegan, ya que no se encontraban en el campamento, cuando fueron llevados cautivos sus parientes y robadas prácticamente sus posesiones, cuando ellos llegan, David con sus hombres y se dan cuenta, nos cuenta el versículo 4 que David y todos los que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pero también dice el versículo 6 que David se angustió mucho, estaba con un espíritu angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, es decir, le estaban culpando a él. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles y duras. En esta situación, ellos perdieron sus parientes, sus mujeres, sus hijos y sus posesiones, todo en un momento. Algo muy parecido a lo de Job, ¿no? Pero hay dos caminos y esto es lo que el Señor nos quiere ministrar hoy. ¿Qué vamos a elegir? ¿Tener amargura de alma como hicieron los hombres de David? ¿O David, a pesar de que lloró y se angustió, se fortaleció en Dios y, como dice la palabra, consultó al Señor, ya que había un sacerdote en el campamento y hizo pedir que trajeran el efod para preguntar al Señor qué debía hacer? Entonces, nuevamente, todos vamos a pasar por situaciones difíciles y duras, porque estamos en un mundo donde hay aflicción, pero sabemos que lo que debemos hacer o lo correcto que nos muestra la palabra de Dios es, aunque podemos llorar, aunque podemos angustiarnos en nuestro espíritu, debemos buscar al Señor, pedir su guía, su dirección y hacer conforme Él nos mande. Bueno, luego vamos más adelante donde ellos se encuentran a un egipcio que había sido abandonado por su amo debido a que estaba enfermo. Este esclavo estaba 3 días sin alimento y sin bebida, es decir, estaba prácticamente con una salud, además de que estaba enfermo, sin alimento y sin bebida 3 días, estaba prácticamente moribundo. Pero cuando le encuentra a David, hay algo muy importante que nos muestra la palabra y es el corazón de David. Dice que le dieron de beber agua, le dieron pan, le dieron masa de higos, racimos de pasas, y luego que él comió y que bebió, volvió en él su espíritu. Es decir, ellos hicieron misericordia con este esclavo, lo sustentaron, así como recordemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando encontró a este hombre que había sido agredido y atacado, moribundo, y lo que hizo fue levantarle y llevarle a un sitio seguro para que cuidaran de él y pagar todo lo que se había gastado en el cuidado de este hombre, a pesar de no conocerlo, de ser un extraño. Aquí vemos igual, en esa parábola del buen samaritano, vemos que David también hizo esto, hizo misericordia y hizo conforme un hombre con el corazón de Dios debe hacer ante una persona que está en una condición deplorable, desvalida. Bueno, entonces esa es otra enseñanza que nos da aquí, poner en práctica esas obras de misericordia para con aquellos que están en una condición desfavorecida. Luego vamos más adelante, el Señor le dice a David que vaya porque va a recuperar ciertamente todo. Y efectivamente así fue.
Dice la palabra de Dios que acabaron con todas estas personas que les habían robado y que solo lograron escapar unos jóvenes que huyeron en camellos. Pero dice que el botín completamente fue recuperado. Luego la palabra nos muestra ahí en este mismo texto que acabo de leer, que son los versículos del 17 al 20, donde narran la victoria que Dios le dio a David, porque David hizo lo que Dios le mandó, es decir, fue obediente a la instrucción de Dios. Si David no consulta a Dios, David no hubiera recibido la instrucción de ir a recuperar. Pero David consultó a Dios y Dios ya le había dado una palabra de victoria donde le decía, ve, porque ciertamente recuperarás todo. Entonces, cuando tenemos una palabra de Dios, de guía, de dirección, y donde Él nos dice que nos da la victoria sobre determinada situación, podemos ir tranquilos y confiados porque sabemos que Dios cumplirá su palabra. Luego vemos desde el versículo 21 que no todos los hombres fueron a la batalla, se quedaron 200 hombres que estaban cansados. Y esto lo dice el verso 21. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Esto nos enseña también que cuando estamos con un ánimo cansado, con un espíritu cansado, con un cuerpo cansado, no debemos ir a la batalla. Aquí David actuó con sabiduría y con prudencia. Si estas personas, que aquí nos dice la palabra, fueron 200 que estaban cansados, hubieran ido, muy probablemente hubieran muerto, porque hubieran sido vencidos en ese enfrentamiento que tuvieron contra sus enemigos que les habían despojado. Pero David fue prudente y hizo que estas personas quedaran cuidando el bagaje, nos dice la palabra. Luego, en el verso 22 dice que los malos y los perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. David estaba lidiando con un tipo de personas que no eran todos conforme al corazón de Dios. La misma palabra dice que eran malos y perversos de corazón, ya que querían que el botín solo fuera para ellos. Eran personas que no querían compartir con los que estaban cansados. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Bueno, más adelante dice en el verso 25, bueno, David responde que no, que a todos les corresponde parte igual del botín, que no se comportaran de esa manera. Y aún así dice en el verso 25 que desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Es decir, a raíz de esa situación se estableció como ley que todos recibieran recompensa del botín. Entonces, esto también nos da una enseñanza trayéndola al cuerpo de Cristo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Aquí no hay personas que sean más o que sean menos. Todos seremos recompensados y Dios ama a todos. Y Dios quiere que todos estemos bien, que todos prosperemos, no solo unos y otros, no. Entonces no debemos tener en menos o en poco a aquellos hermanos que quizás tienen un llamado distinto al de otros. Podemos pensar, por ejemplo, equivocadamente, que aquellos que hacen batalla espiritual o que tienen un don de hacer milagros o que tienen dones especiales dados por el Señor en su soberanía, en su voluntad y en su potestad, que estas personas son más que otros en el cuerpo de Cristo que quizás no tienen esos dones, porque para el Señor todos somos igual de amados
y Él no hace acepción de personas, pero Él llama a cada uno como Él quiere. Así que entonces los que hacen milagros no son más, o los que predican la palabra no son más que los que han sido llamados a hacer actos de servicio y de misericordia. Todos hemos sido llamados por Dios a algo específico. Así que en el caso de David, ellos pensaron que porque fueron a enfrentarse a los enemigos, el botín era solo para ellos y no querían compartir con los que estaban cansados cuidando el bagaje. Ellos también tenían una tarea, eran cuidar el bagaje. Los otros, su tarea fue ir a la lucha, a la batalla. Pero todos, a los ojos de David, eran merecedores de tener parte del botín. Así nosotros no cometamos ese error de pensar que algunos son más porque tienen dones dados por el Señor, mayores, por decirlo de una forma, o hagan manifestaciones de poder, o tengan experiencias sobrenaturales que nosotros o otras personas no. Es decir, aquí todos somos amados y recompensados por Dios en la misma forma. Nadie debe sentirse menos, ni nadie debe sentirse más. Nadie debe tener complejos de inferioridad porque quizás no manifieste ciertos dones. Aquí lo único que nos muestra la palabra es que todos, a los ojos de Dios, somos amados, somos iguales y somos igual de preciosos, porque Cristo derramó su sangre no por unos, sino por todos nosotros que hemos creído en Él. Dios te bendiga grandemente.